Para presentarles a ustedes, a nuestros invitados de hoy, me gustaría comenzar citando a un escritor erudito, como se solía decir, un hombre de letras, como se suele decir siempre, de Jorge Luis Borges. Y eso lo voy a citar a través de otro erudito, más conocido por nosotros, un historiador de la escritura y de la lectura, Roger Chartier. Borges decía que un libro es más que un objeto de pasta, de papel, de tinta, un objeto técnico hecho con hilos. Decía que eso no era un libro, que cuando uno piensa en un libro, piensa más bien en un texto, en un discurso un poco etéreo que habita así una especie de espacio no sensorial, donde hay un discurso inmaterial que está inscripto de alguna manera en ese objeto. A lo mejor no le faltaba razón si uno lo piensa desde la perspectiva jurídica, por ejemplo, desde el copyright. El copyright no protege, el derecho de autor no protege a un objeto, no protege a un libro como artefacto material, sino que lo que protege es un discurso textual que se supone que es siempre parecido a sí mismo, encarne en la materialidad que encarne. Incluso cuando un texto encarna finalmente en una película o en una obra de teatro, hay una protección de copyright o de derecho de autor a esa cosa inmaterial que no habita supuestamente en el objeto que es vehículo de ello. Y después, sin embargo, el propio Borges, cuenta Chartier, pone en tensión su propia afirmación, porque cuenta su experiencia con el Quijote y dice que él leyó el Quijote cuando era chiquito en inglés. Y cuando después su familia le dio su ejemplar, el ejemplar del familiar del Quijote en castellano, le pareció que era una mala traducción de esa obra en inglés, pero con el tiempo se fue encariñando con ese Quijote, con el Quijote de la familia, que tenía esas tapas, que tenía unos grabados en metal, un cierto tipo de papel, una tipografía determinada, y en determinado momento ese ejemplar se le extravió. Y que a pesar de que compró otros Quijotes, no le parecían el Quijote auténtico. Para él el Quijote era ese libro que él había leído, no ese contenido etéreo, sino ese que estaba materializado en esa tipografía, en ese papel, en ese tamaño, con esos márgenes. Ese era el Quijote auténtico de Borges, que de alguna manera contradice lo que él mismo afirma en otra oportunidad, que un libro es una obra, es lo etéreo. Esto implica, como bien dicen los historiadores de la lectura y de la escritura, o sea, tipos como Chartier, que cada materialización de un texto, lejos de ser una letra muerta o una letra inmodificable, invoca en cada encarnación nuevos sentidos y significados. Es decir, que cada vez que un texto encarna en algún lugar, ya deja de ser el mismo. Es decir, quizás esos sentidos que aparecen para el lector estaban ausentes antes o potenciales, pero siempre latentes en cada lectura, y reaparecen nuevos, distintos, cada vez que se materializan en otro papel, en otra pantalla, en otro soporte, en otro formato o con otra tipografía. Cada soporte, cada tecnología, puse aquí, cada composición, cada tipografía convocan a una nueva vida de los textos, a nuevos significados, a nuevos sentidos. Lo que algunos autores llaman hacer una apropiación. La apropiación, ustedes saben que puede ser entendida de dos maneras, o como el secuestro que hace el poder de algo y dice esto es mío y nada más que mío, pero también hay una apropiación que hacen los lectores libres, que hacen de cada obra una cosa suya y la interpretan como quieren, lo que Umberto Eco llamaba la intención del lector. Entonces, esa facultad que tienen los sujetos de hacer suyo un texto, de leerlo a su manera, en su particular momento, también depende de gente como Juan y José. Juan y José, como diseñadores, como expertos en tipografía, no la usan como un vehículo neutral, no usan la tipografía como si fuera el vehículo de un texto inmanente, etéreo, que está en el éter de las palabras habladas, sino que actúan como operadores culturales, los famosos operadores culturales de Ettore Sottsass. Conscientes, son operadores conscientes que trascienden los límites aparentemente inertes de sus productos y habilitan propiedades nuevas, habilitan propiedades denotativas y connotativas diversas en cada uno de los trabajos que ellos hacen. Juan, como comunicador visual de la cultura, para mí es un intérprete cultural que materializa discursos culturales por medio de decisiones tipográficas conscientes.
Y él asume ahí una ética y una estética, que abre a una apropiación enriquecedora para todos los lectores que abordan su obra. Y José, al actualizar una tipografía emblemática como la geométrica Futura y al dotarla de soporte multilingüístico, hace mucho más que rediseñar una fuente. Si permite una apropiación cultural que activa en un objeto histórico como la Futura nuevos usos y sentidos contemporáneos a escala global. Las conferencias de hoy constituyen un encuentro entre estas dos aproximaciones, un encuentro con aproximaciones complementarias a la tipografía, pero siempre como una materialización y apropiación liberadora de los discursos sociales y culturales que se encarnan en cualquier tipografía, en estas que estamos viendo. Entonces, para mí es un orgullo y un honor dejarlos hoy con Juan y con José. Dos eruditos también, dos hombres de letras también. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias Horacio, un gusto para mí estar aquí, muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, también un lujo tener aquí, compartir la mesa con José, con el maestro José Scaglione, ya les mostraré sus tipografías en mis trabajos y contarles que estoy aquí representando a la Universidad Nacional de Lanús. A mí me gustaría poner ahora esta imagen, ya que hoy preparamos con el trabajo que venimos haciendo con Horacio en los últimos meses, esta exposición que han venido viendo en las últimas semanas sobre tipografía latinoamericana. Así se ve nuestra región, así lo ve el satélite, y bueno, somos algunas de esas lucecitas. En este caso estoy viniendo desde la lucecita del área metropolitana, con Urbano Sur, sería unos 15 kilómetros desde el obelisco, al sur del obelisco. Allí está nuestra querida Universidad Nacional de Lanús, de 28 años de trayectoria, y una carrera de diseño y comunicación visual que tiene 20 años, y un lugar muy querido y donde estamos haciendo desde hace mucho tiempo exposiciones y conferencias y muchas actividades en paralelo a la licenciatura, y además que sumamos el año pasado con mucho esfuerzo e ilusión el inicio de un museo universitario de diseño, ojalá que puedan visitarnos, y a partir de eso y un poco con el entusiasmo y las ideas y las ganas de hacer cosas fue que en una charla muy informal con Horacio le dije, tengo una hermosa exposición de tipografía, y Horacio se entusiasmó mucho, fue la persona clave para lograrlo. Yo pienso que las instituciones son las personas, y las personas son las que hacen crecer las instituciones y las llevan adelante, y eso fue lo que sucedió, y estoy muy agradecido a él que ha tomado la coordinación general de este proyecto, y con la ilusión también de que podamos seguir en este trabajo virtuoso, generoso, solidario entre universidades públicas en este momento tan difícil que atravesamos, para seguir creciendo y desarrollando proyectos universitarios. Me parece que este es el camino, así que estoy muy agradecido de todo el apoyo que hemos tenido como universidad y como museo, y en la cantidad de actividades estupendas que viene organizando Horacio, muchas conferencias y docentes aquí dando clases, y prontito taller de la co-curadora Fercosi. Me gustaba compartir con ustedes mis trabajos y también compartir con ustedes el uso de las tipografías, muchas de ellas de producción local, y también lo que a mí me parece que puede interpretarse como distintos usos posibles de la tipografía.
o roles que puede tener la tipografía. Y pensando en esta idea de las distintas luces de estas ciudades grandes, pequeñas, chicas de la región, bueno, me parecía importante hacer esta conexión entre ciudades, entre universidades y estar en diálogo que siempre enriquece. Y quiero mostrarles ahora una imagen que es una fotografía de Horacio Coppola, uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Esto es 1936, el frente del edificio del diario La Prensa y un lector, seguramente, como ven, en una posición bien diferente a cómo puede leer cualquiera de nosotros en un colectivo hoy, ¿no es cierto? Seguramente con la cabeza inclinada y los hombros encogidos, concentrados en una pequeña pantalla. En este caso es una situación corporal totalmente distinta, pero me gustaba mucho ver el vínculo que de un modo u otro y en distintas épocas permanentemente tenemos con la lectura y con la tipografía que está todos los días, todo el tiempo acompañándonos. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Emil Ruder, una especialista en tipografía, que dice: la tipografía tiene un deber claro ante sí y es transmitir información por escrito. Ningún argumento o consideración puede absolver a la tipografía de este deber. Y esta cita casi científica de Ruder, podríamos extenderla también a toda palabra escrita, a la letra dibujada, a la caligrafía, y es lo que van a ver en algunos de mis trabajos. Esta imagen es una carta de mi madre que le escribe a mi padre cuando estaba por cuestiones de trabajo y por crisis económicas en la provincia de San Juan. Y fíjense ustedes en esa caligrafía, la belleza de las palabras, la potencia de las palabras, ¿no? Siempre, ¿no? El tiempo, toda la vida, y la firma con una grafía tan bella, que muy característica también de una época donde muy cuidadosamente se enseñaba caligrafía. En ese momento, o sea, para mí es un inicio muy fuerte, esos primeros años también en esa zona del Gran Buenos Aires, de ese conurbano sur donde he crecido, porque todas las publicaciones y todo lo que vi marcaron muchísimo lo que luego fue mi historia visual y mi historia profesional. Piensen ustedes en ese momento, les estoy hablando de mediados de los años 60, los televisor blanco y negro, 4 canales, y el cine en otra localidad, y en la esquina de mi casa un kiosco de revistas que para mí era una conexión internet absolutamente completa y llena de maravillas. Y conforme crecí, encontré en ese lugar joyas que me acompañaron siempre, revistas infantiles, revistas de la adolescencia, revistas políticas, culturales, musicales, fascículos con los cuales coleccioné obras de pintura, de escultura, y todas esas piezas gráficas bellas tenían tipografía. Me formaron y eso fue lo que marcó también luego las decisiones que fui tomando, y aprendí de muchos maestros, aprendí de otros diseñadores, de pintores, de ilustradores, y fueron los proyectos iniciales de trabajo acercarme a editoriales, porque me sentí siempre que las revistas eran bellas y eran lugares donde podía generar pensamiento, reflexión, ideas. Entonces, pienso que lo que van a ver ustedes y lo que quiero mostrarles a lo largo de casi
casi 40 años de proyectos, tiene que ver con que la tipografía, los trabajos que vamos a ver, que especialmente tienen como bajo continuo, como asunto, el uso y la función de la tipografía, que es algo que nos caracteriza, que nos particulariza como diseñadores. A mi entender, podemos pensar esos roles o usos diferentes que puede tener la tipografía en un orden posible que podemos imaginar como letra dibujo, letra estructura, letra identidad, letra espacio, letra secuencia o letra sistema. Naturalmente estas categorías imaginarias no son rígidas, no son estrictas, pero sí ya van a ver que tienen que ver con las características que tiene cada uno de los trabajos que podemos ver. Y vamos a atravesar a través de ellos distintas áreas de diseño editorial, arquigrafía, diseño de marca, etc. Y si nosotros comenzamos con la mirada sobre la letra dibujo, podemos ver en este tipo de trabajos el afiche cultural, el afiche de teatro, letra dibujada, letra recortada, el afiche cultural, el afiche teatral, un mundo riquísimo. A mí me gusta pensar que el afiche es la obra de teatro antes de que empiece la función, y es la obra de teatro cuando ya las luces del escenario se apagaron. Y muchas veces un director o un actor o una actriz puede decir, señalando a uno de nuestros afiches, bueno, yo hice esa obra, y en realidad está señalando uno de nuestros afiches diseñados por nosotros. Entonces, en este caso, el trabajo desde lo tipográfico tiene que ver con una integración con la imagen, con ciertas licencias, con mucho de juego, con parte de la tipografía directamente incorporada a la imagen, a la ilustración. También en el caso de otras piezas que tienen que ver con la letra dibujada, en este caso también afiches del Teatro San Martín, una etapa para mí muy importante de formación riquísima, de diálogo, de análisis de los procesos, de intercambio con otros artistas, de trabajo con directores, con escenógrafos. En este caso, esta pieza tiene que ver con la idea de que en la polémica con Galileo este afiche podía verse en un sentido o en otro, de acuerdo a la posición que se tomara en la discusión. Caligrafía o incluso fuentes tipográficas que tienen que ver con la idea también de la letra dibujada y cómo la incorporamos en las ilustraciones. También es en álbumes de música, todos estos recursos o usos que podemos pensar de la tipografía naturalmente va construyendo dentro de las características de cada diseñador o de cada diseñadora su propio lenguaje a partir de sus intereses, de sus perfiles, de sus capacidades para desarrollar cada proyecto. Y luego también dentro de la letra dibujada, la idea también de distintas construcciones con distintos lenguajes o con distintas estéticas. También nosotros podemos pensar la letra estructura casi como una geometría, como un juego constructivo muy vinculado al punto y al plano del pensamiento de Kandinsky, y las horizontales, las verticales, las composiciones, en este caso un trabajo que realizamos para Kevin Johansen, que hace poco cumplió un aniversario. Todo lo que sucede en el plano, ¿no es cierto? Las tensiones, las articulaciones, el juego de distintos elementos con distintas construcciones tipográficas y cómo va funcionando. Y en ese sentido también
cómo dialoga la tipografía con distintos elementos de la ilustración, como en el caso de la serie de afiches para los festivales de Marta Argerich. En este caso, un proyecto interesantísimo que propuso la propia Marta a partir de convocar pianistas jóvenes de todo el mundo, por eso la idea del concepto del piano colorido, justamente para articular distintas tradiciones pianísticas en una sola imagen, y allí la tipografía como contenedora de esa ilustración, ¿no es cierto? Un trabajo sumamente interesante para mí tiene que ver con el diseño editorial, y por eso hablo de estructura, diseño editorial vinculado a catálogos y libros de arte, que más adelante vamos a ver en detalle, cómo por suma o por resta, por abriendo o cerrando distintas composiciones, cómo podemos conjugar el juego tipográfico y la información en estas portadas, cuidando, jerarquizando, acompañando cada imagen de cada artista, en este caso el poeta y artista Ugo Padelletti, o como en este movimiento de la obra de León Ferrari, el propio título a dos tintas interfiere esa masa de la obra para titular la tapa del libro, o cómo juegan estas dos palabras en el caso de la pieza de Inés Bancalari. Uno de mis referentes, maestros también, y una figura muy, muy querida, nacida en Rosario, el maestro Adolfo Nigro, con el que hemos realizado muchísimas piezas gráficas. Fue para mí una experiencia muy, muy rica jugar desde lo tipográfico y ver cómo dialogaba también la tipografía, en este caso, justamente con esa reunión de caracteres como emulando y jugando en paralelo con la propia articulación de todos los elementos que trabajaba el propio Adolfo, o en este caso estas líneas verticales como los papeles cortados de una muestra realizada aquí en el Museo Castañino, que también jugaba con la propia imagen y se ponía en diálogo con ella, o en este caso también como simplemente apenas subrayando desde el uso tipográfico y articulado con la obra, subrayando el nombre de Nigro en la tapa de su catálogo. O fíjense en este caso, un trabajo para un fotógrafo francés, Pierre Dufour, muy vinculado a la Argentina, cómo ese movimiento de los bueyes y esa figura que los va empujando juega también con las dos horizontales del título y el nombre del autor, casi desplazándose al mismo tiempo en esa cubierta, ¿no es cierto? Este trabajo lo hice también para el Centro Cultural Parque de España, que tenía que ver con un viaje desde Rosario hasta Asunción del Paraguay, remontando el río Paraná. Este tipo de colecciones tienen que ver también con un uso tipográfico, siempre informativo también, y que termina, por eso está la obra en el estuche también, cómo trabaja la tipografía de alguna manera completando la obra o permanentemente complementándose. Esta última obra de esta serie de letra estructura emula en este libro los carteles de la Avenida Corrientes construidos en orden vertical, y tiene que ver con toda la iconografía del tango y la memoria visual que tiene que ver con esas imágenes.
Y también la letra puede ser letra de identidad en esa economía de recursos, en esa síntesis absoluta, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos llegar a trabajar en una marca de un modo sumamente preciso. Acá hay algunos trabajos vinculados al propio Teatro San Martín, también al Teatro Colón, donde he realizado distintos trabajos de diseño editorial, de programas de sala y de afiches también. Y una marca que para mí fue muy importante desde un inicio, porque permanece, porque se continúa usando, porque pertenecía al directorio del Fondo Nacional de las Artes, y porque hace un tiempo, cuando estuvo en peligro de cierre, sucedió que, como es una marca sumamente sencilla y muy fácil de dibujar, hubo distintas versiones tratando de que viralizada, que circulara el apoyo al Fondo de las Artes para que no se cerrara, y tuvo mucha circulación esta marca y distintas versiones de la propia marca del Fondo de las Artes. Esta galería de arte tuvo muchos trabajos vinculados al maestro Adolfo Nigro, con esta idea de partitura marca también es de uso actualmente por el Mozarteum argentino, para el cual he realizado también muchos trabajos. La marca de la Fundación La Rivière, que se inició en el 2022, es una marca realizada con la fuente Adel Mono, creada por el maestro José Scaglione y Verónica Burian de Type Together. Y más adelante les mostraré también algunos trabajos vinculados a esa fundación. Y en esto que hablábamos también, ¿no es cierto?, de la geometría de esa estructura, las diagonales, los puntos, los resaltados en todo este sentido. Y también la letra puede ser espacio, y ahí se abre un área quizás no tan frecuente para lo que habitualmente comentamos en las áreas de diseño, pero que tiene que ver con la arquigrafía, con la museografía, con la tipografía en el espacio, y algo que realmente me parece interesantísimo, sumamente complejo de realizar, pero que plantea un desafío muy grande que tiene que ver con la letra en el espacio. Hay una idea que a mí me gusta mucho de pensar, que tiene que ver con que las exposiciones o la tipografía en el espacio, el relato que nosotros hacemos a partir del diseño, tiene mucho que ver con el diseño editorial, con un recorrido, y ese recorrido me lo imagino como la idea de transitar un libro gigantesco, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que propone particularidades, y traje esta fuente, Ana Rosa, de Rodríguez Tuni. Eduardo fue el primer diseñador de tipografías con el que trabajé hace mucho tiempo. A raíz de justamente en la Fundación OSDE comenzaban a realizar una serie de exposiciones, y una de ellas fue, justamente por eso convoqué a Eduardo, fue la de 100% Negro Fontana Rosa, una muestra que también estuvo aquí en Rosario, en la sede de la Fundación aquí, y naturalmente me interesaba mucho trabajar con esta fuente. Y les diría que a partir de aquí ya me pareció casi una idea que no me podía perder la posibilidad, el privilegio de trabajar
con tipógrafos. O sea, en mis inicios, desde muy chico, porque como les decía, empecé a los 19 años en editoriales, las tipografías que trabajaba habían sido diseñadas por tipógrafos que habían vivido siglos atrás. Y esta situación de encontrarme con colegas en la misma ciudad, en la misma época, y que tuviesen un conocimiento tan profundo de la tipografía, era una ventaja que no me podía perder. Y a partir de ahí, a partir de este trabajo, sumamente atento a ver qué estaba sucediendo a nivel tipográfico en el país y en la región. Y bueno, y eso también definió mucho todos mis trabajos siguientes. Por ejemplo, aquí este es el pabellón de Argentina en la Feria del Libro de París 2015, que fue país invitado de honor, y acá trabajé con una fuente de huerta tipográfica, con Alegreya, y hay textos en francés y textos en castellano para este pabellón, y realmente era importante trabajar con una fuente local como parte del diseño de un pabellón argentino en una feria internacional. Decididamente era una manera de integrar, de pensar diseño argentino en este momento. Otro trabajo que para mí fue muy importante y muy complejo de realizar fue a partir de un proyecto para el cual me puse en contacto con Alejandro Lo Celso, diseñador tipográfico de Córdoba, con una larguísima experiencia, y me puse en contacto para trabajar esta fuente, y fue un trabajo que realicé para el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, y tuvo que ver con los espacios, tuvo que ver con los accesos, tuvo que ver con las explicaciones en cada lugar, como para explicar al visitante de qué se trataba el parque, de qué se trataba el monumento, planos, y también toda la propuesta de exposiciones de la Sala País, que tiene exposiciones habitualmente de arte contemporáneo. Entonces, todo esto que ustedes ven tiene que ver con el trabajo con esa fuente, y entonces significó estar en diálogo con Alejandro, con tenerlo de consultor, mostrarle los proyectos, y eso ha sido un diálogo sumamente rico. De la misma manera, en este caso, en el Centro Cultural Mata, cuando propuse al Centro Cultural hacer una muestra de diseño argentino y chileno y sumar estudiantes de Valparaíso y de nuestra Universidad de Lanús, trabajé con la tipografía Inge de Fer Cosi, la co-curadora de esta exposición, y con la tipografía Fontanella de Coto Mendoza. Y de la misma manera fue interesantísimo. De hecho, le pedí a Fer que hiciera un pequeño ajuste a la letra G que necesitaba para este título, y también fue una manera de enriquecer el proyecto final y llevarlo a la precisión que me interesaba. Ojalá esta muestra podamos traerla aquí, a este lugar, el año próximo. Hoy esta muestra está en nuestro museo de la Universidad Nacional de Lanús. Y les decía que la marca de la identidad visual que preparé para la Fundación La Rivière, con la tipografía Adelmono de José, también significó luego de resolver todos los espacios. Aquí hablábamos hoy al inicio de la fotografía de Horacio Coppola, tenía frases sumamente precisas, ¿no? Él decía la idea de recorte de la realidad que hacía el fotógrafo. Por eso esta cita que tiene la
la fundación en su acceso, y la tipografía sirvió para la señalética y también para algo, un lugar particular en el acceso hacia la biblioteca y hacia la sala de investigación, que tiene que ver con nosotros le llamamos una nube tipográfica. Los cuadratines son de positivo, negativo de la fotografía, de los nombres de los fotógrafos de la colección Larivière, que son más de 600 fotógrafos latinoamericanos. Aquí están en el muro. Entonces, rápidamente y por orden alfabético uno puede buscar en ese paso de la sala a la sala de los investigadores, puede buscar y encontrar como un diccionario todos los nombres de los fotógrafos que integran esta colección. Y fue bien interesante, en este caso, en esta exposición estoy trabajando con la fuente Picture de Ale Paul, llevar también la tipografía a estas exposiciones fotográficas, por la escala, por la luz, el color cambia con la luz como sucede en un escenario, como sucede en una escenografía. Entonces trabajar con los textos como para que se pueda detener el visitante y hacer una recorrida. Fíjense ustedes la sala, lo que va sucediendo con la tipografía y con las imágenes. Por eso les hablaba de la idea de libro, ¿no? o de secuencia como editorial. Otra exposición de Leonora Vicuña, en este caso con la fuente Impact. Aquí nuevamente en abstracciones fotográficas. Fíjense cómo funciona, qué bien funciona en el muro la fuente en español y en inglés, en blanco y en negro, como arma, como una zona casi como de un prólogo en ese espacio. Ahora lo van a ver más en detalle, en ese espacio antes de contar la exposición. Este es un listado, como es una exposición colectiva, es un listado de todos los fotógrafos latinoamericanos que integran esta muestra, o esta última que en este momento está en la sala, que tiene que ver con un fotógrafo del Perú, que justamente después de haber recorrido muchísimo todo su país, muy irónicamente nombró así su exposición. Y también, para continuar, si nosotros pensamos en la secuencia, naturalmente pensamos en el diseño editorial. Cuando comenzamos a leer se inicia un proceso en el tiempo que añade una nueva dimensión y el tiempo es irreversible. El diseño editorial es, en un sentido amplio, un problema espacial y temporal. Aquí les muestro el trabajo que tiene que ver con lo que les mostraba de la tipografía Perec y cómo nosotros pasamos con esa fuente de lo que era el espacio, las salas, los accesos, pasamos a los separadores. Y otra zona, otro ámbito, otro área interesantísimo del diseño editorial tiene que ver con los libros de fotografía y los libros de arte. Richard Hendel habla del arte invisible cuando habla de diseño editorial, porque con las imágenes nosotros tenemos que ser sumamente sutiles y austeros y no quitarle protagonismo a las imágenes que tiene un libro de arte. En este caso, las imágenes de arte están puestas en un proyecto editorial también para la Fundación OSDE, de una colección de pensamiento y cultura en América Latina, la revista Todavía, y menciono aquí la microtipografía que caracteriza a los proyectos de diseño editorial, ¿no? Tiene que ver con esa idea de diseño invisible y ese ajuste minucioso
del interletrado, del interlineado, de los grises, de todo ese cuidado que hace a esa construcción en el plano. Y cómo juega el blanco, naturalmente, ¿no es cierto? Esto tiene que ver muchísimo con todos estos trabajos, cómo utilizamos el blanco como elemento constructivo, como elemento de composición. Y luego, a mí me gusta mucho también la cita de Umberto Eco, que dice que si uno lee vive como 5000 años, porque por la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Y en este caso, como último libro del área de la letra en secuencia, les hablaba de los libros de arte como una manera también de poder contar la obra de todo un artista a lo largo de mucho tiempo, en distintos momentos, y cómo ir haciendo ese relato a través de su estudio, sus libros de bocetos, sus viajes, como en este caso, y distintas series o capítulos que pueden ir ilustrando toda una serie de obras. Es muy potente en este caso la resolución y la concreción de una publicación cuando nosotros realizamos un trabajo para Carlos Gorriarena, que también tenía que ver con toda su obra. Cuando el día que le entregamos su libro fue muy conmovedor porque se quedó muy impresionado y fue tan contundente el objeto libro para él, la presencia de un libro, que sentía que ya había concluido su carrera y que como no podía pintar más. Y algo parecido sucedió en diálogo con el maestro Luis Felipe Noé, porque él decía, pero si nuestras exposiciones duran 20 días en una galería, duran 30 días, son efímeras, pero el libro permanece, el libro es mucho más importante. Fíjense ustedes entonces lo que significa la importancia y la responsabilidad que tenemos. Y por último, para terminar esta idea de los roles de la tipografía, la idea de secuencia, el poeta español León Felipe dice: sistema, poeta, sistema, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. La idea de método, la idea de un trabajo minucioso y muy difícil y de mucha envergadura. En este caso les presento brevemente, estamos bien de tiempo, les quiero mostrar este último trabajo con la tipografía de Zaira, de Héctor Gatti, Pablo Cosgaya, de Omnibus Type. También otro diálogo con tipógrafos locales, fue valiosísimo. Un trabajo muy complejo y de una escala, de una envergadura muy grande, que tiene que ver con la Universidad Nacional de San Martín, la universidad donde estuve muchos años antes de esta etapa actual en la Universidad Nacional de Lanús. Y quizás lo más interesante que pienso que puede ser hoy para compartir con ustedes tiene que ver en que justamente el trabajo desde lo tipográfico significó un orden, una organización y una jerarquización y una propuesta para toda la universidad, como para que toda la universidad pudiese apropiarse de esta identidad visual. ¿Por qué? Porque cada instituto, cada el centro, cada escuela tiene también su particularidad, tiene su identidad, y en este tipo de proyectos una sola marca
no alcanza. Es fundamental el trabajo todo ramificado de todas las submarcas y submarcas para que todos se sientan representados con un mismo sistema visual. Entonces, en este sentido, el uso de las siglas y el hecho de ese libro abierto como común denominador y esta trama que conecta aquí todas las distintas áreas de la universidad, ha sido fundamental como para poder hacer ese orden jerárquico donde, según los casos, habla la propia universidad o puede ser protagónico un instituto o un centro o una escuela de acuerdo a las distintas actividades que sucedan. Y todo esto vinculado a esta estructura que simplemente se piensa como el diálogo, la red, la interrelación entre distintos conocimientos que hacen que una universidad sea más rica y pueda complejizar su pensamiento crítico. Todas estas variantes de estructuras y estas diversas ideas, también ideas de conocimiento, tiene que ver con esas articulaciones. Y fíjense con la potencia que tiene y la limpieza que tiene esa tipografía, justamente en el uso muy potente y muy preciso y continuo necesario de las versalitas para todas las siglas, fue que convocamos a Pablo Cosgaya para que nos hiciese una versión particular de esta fuente. Entonces, de nuevo, una vez más, el trabajo con el especialista, con el tipógrafo, con la tipógrafa, enriquece y lleva el proyecto más lejos de lo que habíamos pensado en un inicio. Ese diálogo es sumamente rico porque nosotros nos apoyamos ya en la investigación que ha hecho y en los test, en las pruebas que ha hecho el tipógrafo, el autor de esa tipografía, ¿sí? Fíjense ustedes cómo funciona. Nosotros en este momento estamos haciendo este mismo trabajo en el marco de una investigación en la Universidad Nacional de Lanús, que va a terminar el 31 de marzo próximo, sobre la identidad visual de la Universidad Nacional de Lanús. Pero fíjense qué bien que funcionan a gran escala en el espacio los números en la versión stencil o en los accesos de la universidad. Y por último, hay algo más, siempre hay algo inconcluso, y justamente con Pablo Cosgaya imaginamos un catálogo tipográfico. Yo amo los catálogos tipográficos impresos. Nunca lo hicimos, pero le propuse una idea, la idea de a partir de pensar letras argentinas, como justamente estamos viendo en muchos de estos trabajos, la idea que también las letras argentinas son las letras de las canciones argentinas, ¿no? Entonces, además de una estructura, de un catálogo tipográfico habitual, un catálogo tipográfico también podía tener un insert con aquellas letras, bellas letras y potentes letras de los grandes poetas del tango y del rock y del folclore. Raúl González Tuñón, un gran poeta argentino, pensaba con mucho respeto las letras de los tangos, por ejemplo. Él decía, yo no hago letras, yo hago poemas, pero no hago letras. El que escribe letras las escribe pensando en que luego se van a musicalizar. Mis poemas ya tienen música, no podrían ser una letra. Con mucho aprecio pensaba en la tarea de los letristas, y fíjense ustedes la potencia de estas palabras hechas tipografía, ¿no? Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Luz que muere,
la fábrica parece un duende de hormigón. Es muy rico el idioma, y el idioma en la tipografía lo es mucho más. Perdón. Fíjense, en Manuel J. Castilla dice: si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Y es bella también la tipografía. O en este caso, el duende de Tuzón, Che bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al corazón que sufre más. Hay mucho de belleza en el sonido y en el dibujo de cada letra. Así que esto ha sido, y les agradezco a todos su atención. Rápido. ¿Continuamos? ¿Sí? Directamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Estimo que todos me escuchan atrás, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla también? A ver. Sí. Hoy puse las letras lo más grande que podía para que no tengamos problemas. Bueno, empiezo con las cuestiones protocolares, agradeciendo a la UGR y la UNR y a la Universidad de Lanús con el museo por traer esta exhibición y por esta serie de jornadas de eventos que la verdad que están buenísimos. Gracias, Horacio, por participarnos, siempre muy generoso. Y un gusto estar con Juan compartiendo esta mesa, que la verdad que los trabajos que él trae son siempre espectaculares. Díganme así, mostrando las manos, ¿quiénes escucharon hablar de una tipografía que se llama Futura? Bien. ¿Quiénes usaron alguna vez Futura? Bueno, eso me ahorra bastante trabajo porque no voy a tener que explicar lo básico. Pero la primera vez que yo escuché de Futura fue cuando en la escuela de diseño gráfico, no muchas cuadras de acá, mostraban cosas como esta. Estos son los sistemas de clasificación tipográfica. Uno de ellos es el de Thibodeau y otra vez el de Maximilian Vox. Hay toda una discusión ahora sobre la pertinencia de estos sistemas de escritura, pero en realidad no vengo tanto a hablar de eso, sino que lo importante es que sea cual sea el sistema clasificatorio, es normal que las tipografías sans serif se dividan en 4 grandes grupos: las grotescas, las geométricas, las humanistas y las neogrotescas. Tampoco vengo a hablar de clasificación tipográfica, no se asusten. Ahora, sea cual sea la clasificación, en el grupo de la sans serif geométrica siempre aparece Futura. Y es una de esas cosas que las damos por sentado y que siempre está ahí. Así que les vengo a contar un poco la historia de cómo llegamos a rehacer y a expandir Futura, pero para eso tenemos que volver un poquitito en el tiempo, un poquitito más de 100 años, y entender en el contexto en el que nació Futura, y cómo se acuñó esta idea de la sans serif geométrica y hasta qué punto eso es pertinente o es verdaderamente la mejor forma de llamarla. En el medio de la revolución industrial, una de las cosas que cambia muchísimo es la forma en que se hacen las letras, en las que imprimimos,
en las que se componen los textos, en las que se genera gráfica. Uno de los grandes inventos que aparece acá es la cromolitografía, que permitía imprimir a todo color. Carteles como estos que ven, de mucha ornamentación, de mucho color, lo que se llamó el movimiento de Art Nouveau, ¿cierto? Dominaban lo que era la escena gráfica europea. Y comienza un contramovimiento, como la mayoría de las cosas, siempre que hay un movimiento que es masivo y que es importante, hay un contramovimiento que reacciona con eso, principalmente en la zona de Alemania, de Suiza y de Austria. Cosas como la identidad para la AEG de Peter Behrens, o lo que se llamó el estilo del póster, el Plakatstil en Alemania, o un poco más conocido, seguramente lo escucharon nombrar, la Bauhaus, en 1919. Otro de los grandes hitos de esta época es la nueva tipografía, el postulado de Tschihold con respecto a cómo debía ser la composición tipográfica. Es lo que nosotros hoy llamamos modernismo en el diseño gráfico y en la tipografía en particular. El diseñador de Futura, que se llamó Paul Renner, habla de eso un poco. Él no pertenecía a la Bauhaus, ¿cierto? Él estaba en otra escuela, y lo que plantea es algo que va al núcleo de lo que es el diseño de Futura, que es un diseño que lo que busca es la simplicidad y la economía de esfuerzo. Es decir, el minimalismo, pero no el minimalismo por el minimalismo, sino el minimalismo por la simplicidad. Y él lo dice él mismo: si se trata de una tipografía impresa, no debe imitar ningún tipo de escritura manual. Y cuando uno mira los primeros dibujos de Renner, hay algo que podemos llamar que es geométrico, pero en realidad tienen un cuidado tipográfico extremadamente grande. Hay varios intentos tipográficos que vamos a ver ahora en un momento que aparecen en la misma época, pero ¿por qué Futura sobrevivió? ¿Por qué le ganó a todos los demás? ¿Por qué cada vez que hablamos de una categoría tipográfica de sans serif geométrica, hablamos de Futura? En gran medida es gracias a la Bauer Types, que fue la empresa que convirtió esos dibujos en tipografía. Renner trabajó con un estudiante de él que se llamaba Heinrich Jost y con Georg Hartmann, que es la persona que ven ahí, para generar que esos dibujos se conviertan en tipografía. Y la forma que se hicieron en aquel momento, y esto no es un dato menor, que les pido que lo recuerden porque vamos a volver sobre este tema, lo hicieron con el cortado de punzones, con la misma tecnología con la que empezó a trabajar Gutenberg en 1454. Es decir, para este momento, ya lo que conocemos como la impresión en caliente o lo que es el line casting, la composición en línea, ¿saben lo que es una linotipo? A ver, manos de nuevo, ¿quién sabe qué es una linotipo? Ok. Linotipo era una máquina que tenía plomo fundido atrás y que uno apretaba una tecla, bajaba una matriz y con esa matriz fundía un tipo en el momento de componer, ¿cierto? Entonces los tipos se fundían en el momento de componer la tipografía. Antes de la Revolución Industrial y por lo mejor de 400 años, la tipografía se cortó con punzones, letra por letra, tamaño por tamaño. ¿Bien? Esta es la forma que se hizo Futura, por más que la tecnología de la linotipo, del line casting, ya existía. En esa misma época tenemos otros ejemplos como Herbar. Quiero que se fijen la crudeza que tiene esta geometría que trata de emular Herbar acá. O la misma Kabel, con la E esa, con la barra tan inclinada,
y tan circular. Inclusive el trabajo de Koch es este. También un trabajo mayormente burdo, por ponerlo de alguna forma, y Renner también pensaba lo mismo. Dice, rescatar a la forma de su vulgarización. Es decir, acá Renner lo que nos plantea es que no estaba buscando un diseño geométrico, estaba buscando un diseño modernista, un diseño simple, un diseño económico, pero no un diseño que fuera geométrico. La geometría la pusimos nosotros cuando empezamos a poner las cosas en cajita, es decir, cómo se categoriza la tipografía. Cuando uno ve los dibujos originales y trata de reproducirlos con un compás y con una regla, se da cuenta que no puede, porque no hay nada geométrico acá. La tipografía, el diseño de tipografía es el arte de engañar al ojo. Si uno quiere que algo parezca circular, lo tiene que hacer oval. Si quiere que dos cosas parezcan alineadas, muchas veces no deben estar alineadas. Y esto la gente de la Bauer Types y Renner lo sabían muy bien. Y yo creo que es por esa razón, porque el producto industrial que hicieron es tan valioso y tan perfecto, que cuando vemos esos especímenes impresos en 1928 y 1929, son perfectos, son hermosos, uno ve la tipografía esa compuesta en 6, 7 puntos, perfectamente legible. Futura iba a perdurar, iba a ser un gran éxito comercial. Yo creo que el nombre tuvo mucho que ver también en eso, un gran nombre, Futura. Seguramente la han visto en trillones de carteles de cine, de películas, la han visto en muchísimas marcas, algunas de estas son apenas modificadas, pero son básicamente Futura. Y una cosa que me gustaría comentar con respecto a Futura es también de qué forma se diferencia de otras tipografías sans serif geométricas más modernas. En este caso la estoy comparando con Soleil, con Gotham y con Avenir, que son tres excelentes tipografías, excelentes, pero de un punto de vista de concepción mucho más quirúrgicas, sanitizadas, es decir, todo es demasiado perfecto. Cuando yo les muestro Futura, que es la que está primero, se van a dar cuenta que las letras que son verticales, como la M y la N, son muy estrechas, mientras que las redondas son muy anchas. ¿Se dan cuenta de eso? No están homogeneizadas como las otras tres tipografías. Y que cuando cambiamos al peso bold, cambian las proporciones. Futura crece mucho más que las otras y las proporciones horizontales se vuelven mucho más normales. Futura se usó para todo. Inclusive es una tipografía que llegó a la Luna. Todo el programa Apolo utilizó la tipografía Futura para todo, pero para absolutamente todo. Inclusive la placa que dejaron en la Luna dice, vinimos en paz por toda la humanidad. ¿Pero vinimos por toda la humanidad? Yo creo que no, porque Futura, hasta ahora, solo hablaba los idiomas para los países que están marcados en azul. Y acá voy a hacer un paréntesis para contarles cómo viene Type Together, que es la fundidora que tenemos con mi socia y con un grupo bastante grande de empleados y colaboradores, y cómo llegamos a trabajar en este proyecto. Nuestra idea desde el principio fue el diseño colaborativo, que es algo que Juan nombró bastante y a lo cual me voy a referir cerca del final de la charla. Es un grupo de gente muy interesada en el diseño de tipografía, en componer tipografía, en investigar tipografía. Todos enseñamos de alguna forma en universidades, damos clases, charlas, etc. Imprimimos libros de texto sobre tipografía y cómo se usa.
Hacemos proyectos tecnológicos como tratar de cortar tipografía de madera basada en digitalidad. Tenemos una beca en honor de nuestro mentor Gerard Unger. Hacemos proyectos de investigación largos, como es el proyecto de Primarium, un proyecto sobre escritura manual en las escuelas. Y nos interesamos muchísimo en lo que es el soporte idiomático a nivel global. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Y una de las cosas interesantes es que nuestro equipo, desde el principio, está desparramado entre Beijing y el centro de Estados Unidos, donde somos muchos colaboradores y tenemos presencia en distintos países y en distintas culturas y en distintas regiones. Y eso nos da acceso a material que a su vez nos da la oportunidad de plantear un proyecto como el de Futura, de expandir los distintos sistemas de escritura, digamos, sin tener que hipotecar las joyas de la abuela en el proceso. Pero antes de poner Futura en otros sistemas de escritura, lo que queríamos ver es si era necesario redibujar la Futura en el alfabeto que nosotros usamos, en el alfabeto latino. Entonces volvimos a ver material de básicamente 3 colecciones importantes. La del Letterform Archive en San Francisco, el Museo Klingspor en Alemania, otro museo privado que está en Alemania, en Múnich, y en la Universidad de Barcelona, que es donde la Bauer Types está actualmente. Cuando uno ve Futura, porque a mí me pasó lo mismo que a ustedes, todos las conocíamos, todos la usamos, pero ¿qué pasó? Cuando uno la empieza a mirar de en serio, te das cuenta que no la conoces tanto. Futura es cuidadosamente inconsistente. Es decir, uno cuando hace una tipografía trata que las cosas se parezcan unas con las otras. Pero miren lo que pasa en Futura. Tenemos cortes de líneas que son horizontales, cortes de líneas que son verticales y cortes que son oblicuos. Esto cambia con respecto a los pesos. Si uno mira las letras E, por ejemplo, cómo progresan los pesos, es siempre un corte oblicuo, pero cuando llega a la bold se pone horizontal. Miren la parte superior de la letra A. Tiene durante 4 pesos es puntiagudo y los últimos 2 es plano. ¿Se habían dado cuenta de esto alguna vez? ¿No? Bueno, yo tampoco antes de ver esto. Inclusive cuando uno compara las versiones de Futura, y acá les traje un ejemplo solamente para que lo vean, la de arriba es la nuestra, la otra debe ser Futura Next y la otra Futura Now, que son las de Bauer Types original, perdón, no la original, la del 2001, y la de Futura Now es de la Monotype del 2020. La bandera del número 1, la bandera es el palito horizontal que sale en el número 1, fíjense que tiene un corte vertical en las 2 primeras, pero un corte inclinado en la tercera. ¿Cierto? Fíjense, por ejemplo, cómo termina el número 7 y el número 9 abajo. Cómo termina la coma, cómo corta horizontal o corta inclinado. Cambian en las distintas versiones. Y recién en algunos de los pesos esto se vuelve consistente. Más allá de eso, encontramos algo que ahora me doy cuenta que ninguno de ustedes va a poder verlo en esta pantalla, así que se los cuento rápidamente. Cuando medimos, escaneamos todo este material, lo digitalizamos y empezamos a medirlo, nos dimos cuenta que al compararlo en la columna 2 y 3 está la tipografía de Futuras digitales de otras empresas, las que existen, las más famosas, digamos. Y las últimas 2 son la Futura digitalizada nueva, pero la de 60 puntos y la de 8 puntos. Y encontramos que hay un agujero acá que nunca fue digitalizado. Este peso de Futura no existe digitalmente hasta hoy. Y esto ya nos daba una idea de que la Futura merecía ser redibujada. Así que, bueno, hicimos estos 6 pesos originales que había hecho Renner y, por supuesto, otro de los motivos para rehacerla fue ponerle un montón de condimentos tipográficos interesantes, distintos tipos de numerales, distintos tipos de ligaturas, versalitas, flechas especiales,
ordinales, un alfabeto completo en posición superior e inferior científica, etcétera, etcétera. También queríamos hacer que fuera una fuente variable para que pueda ajustarse a anchos específicos o a grados específicos para uso digital. Y otra de las cosas que encontramos, como le había comentado antes, es que cuando uno ve la tipografía Light original de 1927 en 8 puntos y en 60 puntos, la de 8 es la de arriba y la de 60 es la de abajo. ¿Qué es lo que notan? ¿Es el mismo peso? No, son las dos Light. Cambiaba el peso tipográfico cuando cambiaba el tamaño. Esto es algo muy natural que pasara con el corte de punzones de forma manual, no así con el corte pantográfico que se hacía para la máquina de line casting. Así que decidimos hacer nuestras versiones de display y de texto, que ahí la ven digitalizada en lo que son display y texto para nosotros. Y por supuesto, bueno, acá les muestro otro ejemplo de lo mismo, y acá les muestro otro ejemplo de lo mismo, de cómo cambia el espaciado y las ascendentes y descendentes, la longitud, a medida que cambia el tamaño, ¿cierto? Entonces, todos estos son los motivos por los cuales determinamos que había buenas razones para hacer la nueva futura digital en el alfabeto latino. Ahora, déjenme contarles cuáles son las buenas razones para hacerlo en los otros alfabetos y para dar más cobertura del lenguaje. Perdón a algunos de mis estudiantes que están acá, que estos slides ya los vieron como 30 veces. Hay muchísimos idiomas en el planeta Tierra. Algunos de ellos son hablados por menos de 1000 personas. Hay 23 idiomas que son los más importantes y que representan la mayor parte de la gente. Esto es un poco el motivo por el cual la tipografía fue tan mezquina como negocio. ¿Por qué? Porque no es buen negocio tomarse el trabajo de hacer todo el esfuerzo para que lo use muy poca gente. No paga bien eso, ¿cierto? La mitad de los idiomas que conocemos no tiene forma escrita. Para la otra mitad, esa otra mitad utiliza algunos de los 156 sistemas de escrituras que están registrados. O sea, lo que se utiliza es un sistema de escritura con una capa que se llama reglas ortográficas para hacer que eso funcione para un idioma. ¿Bien? Y hay 6 sistemas de escritura que dan soporte al 85% de la población. El problema es el otro 15%, porque para darle soporte al otro 15% el esfuerzo que hay que hacer es enorme, es monstruoso. Estos sistemas de escritura se dividen en 4 grupos, que seguramente ya lo habrán visto en la facu, pero lo repito por si las dudas. Los que son logofonéticos, que es decir que tiene una parte con una componente conceptual y una componente fonética, como puede ser el chino tradicional o el chino simplificado. Los consonánticos, que son algunos sistemas de escritura donde las vocales aparecen como marcas diacríticas y que en realidad en lo que es el idioma en todos los días, el idioma escrito, no se utiliza. Es decir, uno lee consonantes e infiere las vocales por una cuestión de contexto. Acá les puse un ejemplo con las marcas de vocalización. Los abúgidas, que básicamente son los sistemas alfasilábicos, es decir, donde las sílabas tienen una vocal inherente, como puede ser los alfabetos de la India. Vieron que cuando uno escucha los idiomas de la India parece todo que hablaran con la letra A. Eso es porque la vocal inherente es la letra A. Y por último, los alfabéticos como el latino, el georgiano, el armenio, el griego, el cirílico. Bien. Ahora, todas estas regiones no tuvieron modernismo. El modernismo es una cuestión muy europea y muy eurocéntrica en todo sentido. ¿De dónde sacaríamos los ejemplos para poder convertir futura a esos otros sistemas de escritura? Bueno, mayormente buscar en libros,
buscar en lo que es todo lo que es el lettering que uno encuentra en una ciudad. En algunos de ellos sí había muestras de cosas que se habían impreso en metal, donde había alguna cuestión de uso de tipografía de bajo contraste. La idea del serif es una idea que solo pertenece al griego, el cirílico y el latino, es decir, el resto de los sistemas de escritura no saben lo que es el serif y la sans serif. Hablan de contraste, digamos. Algún lettering más modernos, inclusive en algunos casos llegamos a ver lo que era tallado en piedras en algunos de los alfabetos. Como les decía, el griego, el cirílico y el latino están de alguna forma interconectados, entonces uno puede agarrar y empezar a ver de qué forma se conectan las formas redondas con las formas redondas, las formas verticales con las formas verticales y demás. Inclusive algunas letras que están muy relacionadas. Entonces uno puede tomar temas que vienen del latino y adaptarlo al georgiano, al armenio, demás. Una de las cosas que tratamos de hacer es buscar que haya consistencia en cuanto al color y consistencia con respecto al criterio que hablaba al principio, al criterio de economía de recursos, es decir, la simplificación de las formas y no la búsqueda de la geometría por la geometría en sí misma, sino la simplificación y el manejo del color tipográfico, la textura y mayormente lo que se llama la velocidad de las curvas. Es decir, las curvas tienen que parecer en todo momento dibujadas y no escritas. Paso rápidamente algunas de estas cosas. Estos son algunos de los alfabetos los sistemas de escritura de sudeste de Asia. De nuevo, buscando color tipográfico, buscando esas cortes que más o menos coincidan con las distintas partes que hemos visto antes en el latino. A veces uno de esos alfabetos puede informar a los otros. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que para esto se necesitó un equipo muy grande de diseñadores, y es que los diseñadores tenían que ser bastante valientes. ¿Por qué? Porque en general sabemos que es un diseño que va a ser puesto bajo la lupa, o sea, va a ser criticado, y bueno, nada, alguien tiene que tener ganas de que lo critiquen. Lo que hicimos fue un sistema en el que en ningún momento un diseño dependía de una sola persona, sino de tener varias etapas de validación y varios consultores que podían trabajar desafiando estos diseños para asegurarse que las preguntas adecuadas eran hechas, ¿cierto? Algunos sistemas de escritura como el árabe, digamos, son diametralmente opuestos a la idea del dibujo más geométrico. ¿Por qué? Porque el árabe está basado, es muy caligráfico en toda su estructura. Así todo yo creo que salió muy bien y que se lograron buscar esos recursos que lo hacen ver un poco más estructurado, un poco más simple, un poco más mecanizado, si se quiere. Inclusive nos atrevimos a poner los puntos redondos para el árabe, lo cual es una cuestión que mucha gente desafía porque puede llegar a verse un poco infantil, pero lo validamos y nos parece que funciona muy bien. Algunos de los sistemas de escritura ya son geométricos naturalmente, entonces en esos no había que hacer tanto. Por ejemplo, este es el sistema que se usa en Myanmar, el burmés, digamos, el birmano. Malayalam, algunos alfabetos de la India son así. Estamos haciendo chino simplificado, coreano, que también es bastante geométrico. De todo esto estamos hablando de unos 40 diseñadores y consultores trabajando juntos para lo que es esta tipografía, que va a tener 23 sistemas de escritura. Los primeros 12 se van a publicar dentro de 20 días y los otros 11 el año que viene. Y bueno, y acá tengo un pequeño video como para que vean cómo se ve la tipografía en funcionamiento.
sonido? El video es trabajo de Cecilia Brarda de Santa Fe, la verdad que una genia total. Bueno, estas serían las fechas y para terminar les quiero contar que, bueno, que en estos proyectos no solo es un grupo de diseñadores tipográficos, consultores lingüísticos, técnicos y programadores que se hacen cargo de que esto pueda funcionar digitalmente, sino que aparte hay un muy buen equipo de diseñadores gráficos y de motion graphic designers que lo que hacen es después tratar de darle vida a esto en lo que es el material colateral que se crea para poder lanzar la tipografía. Y les traje acá para que circulen de forma automática algunas de los diseños que hicieron los chicos y chicas que trabajan en este área, porque verdaderamente me parece que lograron encontrar de alguna forma ese lenguaje de 1927, pero actualizarlo a la modernidad de una forma que a mí me gusta mucho, por lo menos. Y mientras vemos esto, sí, un poco cerrar, retomando lo que planteaba Juan sobre esta cuestión de encontrar los colaboradores. No solo, él lo planteaba no solo con respecto al trabajar junto con tipógrafos y diseñadores gráficos, pero también con ilustradores, fotógrafos, redactores, animadores. Es lo mismo que hacemos nosotros, es decir, ya el diseño se debe pensar como una actividad colaborativa en general. Me parece que es donde salen los mejores proyectos y se generan las mejores respuestas a los problemas que van mutando, pero que de alguna forma tienen la misma raíz que tenían cuando se hicieron los primeros libros. Así que bueno, nada, muchas gracias por su atención, gracias de nuevo por la invitación. Y si hay tiempo para alguna pregunta, a lo mejor. Muchas gracias. Bueno, hermosísimo lo que acabamos de ver, tanto de Juan como de José. Si quieren, abrimos a preguntas, ese momento incómodo en el que todos se miran, algunos quieren preguntar pero no se atreven. Estamos en casa. Ya hace mucho que venimos y nos encontramos acá, así que si alguien quiere preguntarle algo a Juan o a José, adelante. Ah, muy bien. Pregunta Carolina, le pregunta a José, ¿oyeron atrás? No. Bien, pregunta si este proyecto surge como una cuestión que financia Type Together o fue encargado por alguien. Es tu pregunta, ¿no, Carolina? Es una excelente pregunta, porque como se deben imaginar, esto no es una cosa económica de producir. La idea la tuvimos junto con Vivian Hartman, Vivian Hartman es cuarta generación de Bauer Types. O sea, Bauer Types todavía tiene el trademark de Futura y la idea vino, bueno, de que ellos nos dieran el trademark para poder hacer este trabajo primero, ¿cierto? Porque sin eso no podés ni empezar. Y luego tuvimos la colaboración de Adobe, que básicamente nos sponsorió una muy buena parte de la producción, y es por eso que la tipografía esta va a estar en Adobe Fonts. Para todos los que utilicen el Creative Cloud, van a poder utilizar todos los idiomas y todos los scripts de Futura. Allá atrás. Sí, en 20 días. Sí, perdón. Yo prometo que va a estar en Adobe. No puedo prometer que sea 20 días porque no depende de mí.
Conociéndolos, me atrevería a decirte que no. Pero en algún momento va a estar. Pero que va a estar, va a estar. Yo creo que antes de fin de año con seguridad. Los primeros 12 scripts van a estar ahí antes de fin de año. Sí. Pregunta a nuestra compañera si el trabajo que mostró Juan de Letras Argentinas se podía ver en algún lado. Mirá, no todavía porque justamente está no todavía porque justamente está en proceso. Es una investigación en dos sentidos, por eso la complejidad. Primero porque había quedado suspendido porque inicialmente era ese insert en un catálogo tipográfico impreso que amábamos imaginar. Pero luego de eso, cuando casualmente volví a ver ese material, me pareció que tenía también sentido particular y propio y que se sostenía solo en esta idea de letras argentinas en dos sentidos. Entonces, a partir de ahí empecé a recopilar letras de bellas letras, de bellas canciones que tengo compiladas y que luego pasan a diseñarse con diferentes tipografías en función de un diseño pensado. De modo tal que está que está inconcluso, así que no, todavía no, pero es un proyecto que personalmente quiero avanzar porque concentra mucho de lo que para mí es muy, muy importante, ¿no? Sí. ¿Querés venir para acá? Perdón, pero bueno, creo que no hay un micrófono inalámbrico. Gracias. Dale, toma. Claro. Permiso, disculpa. No, bueno, mi pregunta es histórica en el sentido de... Permiso. Sin vergüenza y sin miedo. En relación, en un momento se llegó a escuchar que no sé si el programa Futura o la modificación de las tipografías era algo propio de la modernidad como concepto histórico, pero que no pertenecía completamente a ella. Mi pregunta va por el lado más aristotélico, en el sentido de, tiene que ver con el sujeto de derechos en cuanto a la ley, en cuanto a su inscripción en una sociedad, el salto de una tipografía a otra. Reformulo e insisto, tiene que ver con el cambio de leyes en los regímenes políticos. Te pido disculpas, pero no sé si ustedes oyeron bien. Nosotros no oíamos bien. No sé por qué, pero a lo mejor porque te acercabas mucho. La verdad, no. ¿Ustedes oyeron la pregunta de vuestro compañero? Me parece que hay un problema. Si le hablas muy cerca del micrófono, me parece que reverbera. O sea que quizás debas alejarte, no sé. Digamos, perdóname, ¿me lo repetís? Repetila así y yo después les cuento. Está bien. No hay creación ni destrucción, hay transformación relativista de una grafía legítima. Mirá, aclara la pregunta. Sí, la pregunta fue si digamos, el cambio de una grafía a otra, de una letra a otra, hay alguna relación con
cuestiones que tienen que ver con leyes o con cambios políticos, para decirlo brevemente. Mayormente no, pero hay casos en los que ha pasado y Futura fue protagonista de una de esas cosas, porque digamos, Paul Renner fue un tipo que debe haber sido de los pocos y de la Bauhaus de esos momentos, que estuvo verdaderamente en contra del régimen, de lo que fue el régimen nazi después, ¿cierto? Inclusive hasta pasó alguna noche preso, tengo entendido. Le criticaron su diseño y Futura iba a ser utilizada como la tipografía de una de las ciudades alemanas, que no puedo recordar el nombre en este momento, para todo lo que era la ciudad, y por presión del régimen no la pudieron poner porque no era black letter, pero no era letra gótica, que era lo que se consideraba más teutón en ese caso. Y por supuesto después, cuando empezaron a invadir territorios y anexar y nadie podía entender la letra gótica, de repente dijeron que la letra gótica era demasiado vieja y la prohibieron y ahí agarraron Futura de nuevo. Sí, pero bueno, en o sea realidad que hay momentos en la historia donde estas cosas han pasado, son pocos, creo yo. Bien. ¿Alguien más? Yo sugeriría que a la luz de las charlas que estamos teniendo en este lugar, que le pidamos a Adobe que financie también la calefacción del EQ. Supongo que están todos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechemos este momento y si no, permítanme recordarles que 3, 4 y 5 de septiembre va a haber aquí y en la Escuela Superior de Diseño un curso a cargo de Fernanda Cosi, que es la co-curadora de esta muestra, de diseño de tipografía, no sino de tipografía, y Fer asegura que los cursantes se van a ir con su tipografía diseñada, por lo menos una tipografía básica diseñada. Lamentablemente va a haber un cupo porque ya no puede trabajar con tanta gente, pero la inscripción es gratuita y vamos a publicarlo en las redes para que puedan llenar el formulario y bueno, a algunos les tocará, a otros no, pero me parece muy interesante. Y es gratis gracias a la Municipalidad de Rosario, que se hace cargo de todos los gastos que esto origina. Muchas gracias a la Municipalidad de Rosario a través de su Secretaría de Cultura, por supuesto. Bueno, si quieren, nos vamos retirando. Muchas gracias al ECU, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muy bueno. No, ¿qué? Gracias, Pichón. Sí, dale, por supuesto. Me dieron ganas de usar Futura. Sí. Qué lindo. Me encantó lo que mostraste. Muy bueno. Ahí tenemos Al centro la foto. Siempre con el centro. Muy bueno.